Cuando la señal de seguridad Alexander se apagó durante 7 minutos, pensó que era solo un fallo técnico hasta que vio a Grace y a los gemelos en el suelo y una sombra moviéndose detrás de ellos. La verdad condujo a un arresto inesperado. Su esposa desaparecida, Lydia. Traición, culpa y redención se unen en esta conmovedora historia de familia y segundas oportunidades. Cuando Lydia, la esposa de Alexander, dio a luz a sus gemelos, todo en ella cambió. La mujer que antes llenaba la casa de risas ahora se movía como una extraña por su propia casa. La maternidad no la ablandaba, la irritaba. Mientras los bebés lloraban, Lydia revisaba su teléfono, con el rostro iluminado no por el cariño, sino por las notificaciones del banco. «Cárgalos tú», decía con frialdad, rozando a Alexander, como si los bebés fueran su carga, no la de ellos. Al principio, lo justificó como agotamiento posparto. «Solo necesita tiempo», se dijo a sí mismo, viéndola desaparecer en la habitación de invitados cada noche mientras intentaba calmar a los recién nacidos que lloraban. Pero el tiempo no solucionaba nada. Lydia dejó de fingir por completo. Dejó de intentar ser madre, dejó de tocar a los bebés, dejó de llamarse esposa. 6 meses después del nacimiento de los gemelos, mientras Alexander estaba en un viaje de negocios de 3 días, Lydia tomó la iniciativa. Retiró cada dólar de las cuentas conjuntas, vació la caja fuerte y desapareció sin despedirse. No dejó ni una nota, ni siquiera un mensaje para los niños. Cuando Alexander llegó a casa, la mansión se sentía vacía, resonante y fría. Los bebés estaban allí, durmiendo en sus cunas, cuidados por una ama de llaves confundida a quien no le habían dicho que Lydia se había ido. Se quedó de pie en la puerta de la habitación de los niños durante un buen rato, mirándolos fijamente. No lloró. No gritó. Simplemente apretó la mandíbula y dijo en voz baja, «Bien, ahora solo quedamos nosotros». Esa traición lo endureció por completo. Dejó de confiar en nadie, ni siquiera en quienes no le habían hecho daño. El personal fue el primero en sentirlo. En una semana, despidió a casi todos, al cocinero, al jardinero, incluso al chófer, que había trabajado para su familia durante 15 años. Se quedó solo con lo necesario. Convirtió la mansión en una fortaleza. Cerraduras nuevas, alarmas nuevas, códigos nuevos. Luego instaló un sistema completo de vigilancia con cámaras en cada pasillo, en cada entrada e incluso en la habitación de los niños. A partir de entonces, vivió como un guardia, no como un padre. Comía solo, trabajaba solo y vigilaba cada sonido de la casa. Sus emociones quedaron enterradas tras hojas de cálculo y cámaras. Los gemelos crecían, pero apenas los veía. Se decía a sí mismo que los estaba protegiendo, pero en realidad se estaba protegiendo de volver a sentirse traicionado. Cuando llegó la primera niñera, duró 11 días. La segunda se quedó un mes antes de romper a llorar, suplicando irse. La tercera se marchó a media tarde después de que la regañara por cantar demasiado alto. «Necesitan silencio», gritó. Ella se fue sin cobrar su sueldo. Después de eso, la agencia dudó en enviar a nadie hasta que llegó Grace. Grace llegó una mañana gris con sus documentos cuidadosamente doblados en un sobre. Tenía 20 y tantos años. Era sencilla pero elegante. Llevaba un vestido beige y zapatos sencillos. Su voz era suave, casi de disculpa. «He cuidado recién nacidos, señor», dijo, con las manos juntas. «Puedo quedarme a tiempo completo si es necesario». Alexander la observó. Sin maquillaje, sin arrogancia, sin vacilaciones. «Tiempo completo significa responsabilidad total», dijo con severidad. «Sin distracciones telefónicas, sin visitas. Hay cámaras por todas partes». «Lo entiendo», respondió ella. «Solo quiero hacer bien el trabajo». Y de alguna manera lo hizo. En cuestión de días, el ambiente de la mansión cambió. Las gemelas volvieron a reír. Un sonido que Alexander casi había olvidado. Grace les cantaba mientras preparaba los biberones, tarareaba mientras limpiaba y siempre les hablaba como si entendieran cada palabra. La casa que antes parecía una prisión empezó a sonar ligeramente viva de nuevo. Pero Alexander no se relajó. Su mente nunca descansaba. Cada sonrisa suya, cada roce suave con las bebés, cada respuesta tranquila a su tono brusco, todo lo inquietaba. «Está ocultando algo», pensó. «Nadie es tan paciente». Las gemelas también notaron la diferencia. Cada vez que los alzaba, lloraban hasta ahogarse. Pero en cuanto Grace los cogió, dejaron de llorar. A veces incluso la alcanzaban cuando estaba cerca, como si fuera su madre.
Eso le dolía más de lo que jamás admitiría. Empezó a ponerla a prueba sutilmente, moviendo las cosas ligeramente para ver si se daba cuenta, dejando un juguete fuera de lugar, haciendo la misma pregunta 2 veces para comprobar su consistencia. Ella nunca se desviaba. «Todo está bien, señor», decía con dulzura, sin mirarlo directamente a los ojos. Aún así, el silencio de la casa lo oprimía. Por la noche, Alexander se sentaba en su estudio, con los ojos fijos en las pantallas de vigilancia. Docenas de cajas blancas y negras brillaban ante él. Pasillos, vestíbulos, la cocina, la habitación de los niños. Casi todas las noches pillaba a Gray sentado junto a la cuna, medio dormido, pero siempre cerca de los gemelos. Eso no le gustaba. «Ella tampoco confía en mí», murmuró una vez en voz baja. Durante las siguientes semanas, comenzaron patrones extraños. Los sensores de movimiento de la habitación infantil se activaron 2 veces alrededor de la medianoche. Grace dijo que debió haber entrado a revisar a los bebés. «Se movían dormidos, señor. Solo quería asegurarme». Su calma lo desarmó, pero no lo convenció. Entonces, una noche, ocurrió algo diferente. Eran más de las 3 de la mañana cuando su teléfono vibró violentamente junto a la cama del hotel. Alexander, medio dormido, lo agarró. La pantalla se puso roja. Alerta, cámara desconectada. Habitación infantil. Parpadeó, confundido. Su sistema nunca fallaba. La señal de la habitación infantil se había apagado. No se había congelado, pero estaba completamente desconectada. Se incorporó al instante, abrió la aplicación y esperó a que se restableciera la conexión. No se restableció. El temporizador seguía corriendo. 1 minuto, 2, luego 3. Sintió una opresión en el pecho. Intentó llamar al teléfono fijo de la mansión. No hubo respuesta. Intentó llamar a Grace. No hubo respuesta. La alerta seguía parpadeando. 4 minutos, 5, 6. Finalmente, después de 7 minutos completos, la señal se reconectó. Todo parecía normal. Los gemelos dormían, la habitación estaba en silencio. Pero el corazón de Alexander no se detenía. Su sistema estaba respaldado por 2 redes. No se suponía que fallara, ni por un segundo. Momentos después, la cámara volvió a fallar. La pantalla se congeló. Parpadeó 2 veces y luego volvió. Alexander parpadeó con fuerza, pensando que sus ojos cansados le estaban jugando una mala pasada. Pero la imagen había cambiado. La cuna estaba vacía. Grace y los bebés estaban ahora en el suelo, todavía enredados, con los tenues contornos de la cuerda a su alrededor. El rostro de Grace estaba pálido, tenso por algo oscuro, su uniforme rasgado. Los gemelos no lloraban, pero sus diminutos cuerpos estaban apretados contra ella, inmóviles, pero respirando. Alexander se quedó paralizado. Su pecho dejó de moverse. El aire en la habitación del hotel se volvió frío. Entonces, la señal volvió a parpadear. Movimiento cerca de la puerta de la habitación. Una sombra. Alguien más estaba en la casa. Salió de la cama de un salto, agarró su teléfono y gritó: «Seguridad, conéctate con la casa ahora». Intentó usar el intercomunicador a través de la aplicación. No hubo respuesta. La línea estaba muerta. Actualizó la pantalla. La señal se apagó. Ya estaba agarrando las llaves del coche antes de que su mente pudiera reaccionar. «Grace, espera», murmuró, corriendo por el pasillo del hotel. Para cuando llegó al aparcamiento, le temblaban tanto las manos que el llavero se le resbaló 2 veces antes de que el coche se abriera. El viaje de vuelta le llevó menos de 2 horas. No recordaba las carreteras, los peajes ni los semáforos en rojo. Su mente repetía una y otra vez esa imagen congelada en la pantalla. Grace en el suelo, las gemelas a su lado. Cada segundo que pasaba se sentía como un castigo. Cuando llegó a la puerta de la mansión, estaba entreabierta. No la había dejado así. La luz del sensor sobre la entrada parpadeaba débilmente, como si alguien hubiera manipulado la electricidad. No esperó a que el coche se detuviera antes de saltar. La puerta principal estaba entreabierta. «Grace», gritó, entrando a toda prisa. No hubo respuesta. Sus zapatos resonaron en el suelo de mármol mientras corría por el pasillo. Las luces de la sala eran tenues y parpadeaban. Un tenue pitido de panel de sistema llenó el silencio. Múltiples alertas activas. Llegó a la puerta de la habitación y se quedó paralizado. La puerta estaba abierta de par en par. Dentro, Grace yacía en el suelo, igual que en la grabación,
con los brazos atados ligeramente con una cuerda. Los gemelos estaban a su lado, ilesos, pero llorando suavemente, con el rostro hundido en su pecho. Abrió los ojos de golpe al oír su voz. «Señor, Hal», susurró débilmente. Él cayó de rodillas, cortando las cuerdas con un abrecartas del escritorio cercano. «Grace, ¿qué pasó? ¿Quién hizo esto?» Su voz temblaba. Alguien entró. Un hombre. Ya estaba dentro antes de que comprobara el ruido. Intenté cerrar la puerta con llave, pero él hizo una mueca al mover el brazo. Él me empujó, sacó algo del cajón y se fue. ¿Qué se llevó? Ella miró hacia el estudio. «Las llaves de tu caja fuerte». A Alexander se le revolvió el estómago. Corrió a su oficina. La caja fuerte estaba abierta. Había papeles y cajas esparcidos por el suelo. Habían desaparecido montones de dinero en efectivo. Cientos de miles. Pero faltaba algo más. El pequeño colgante de plata que Lidia solía llevar, el que había guardado bajo llave años atrás. Se quedó allí temblando, su reflejo distorsionado en la puerta vacía de la caja fuerte. Minutos después, las sirenas de la policía se acercaron, convocadas por su frenética llamada de emergencia. Los agentes recorrieron la mansión, recogiendo huellas que fotografiaban los cables dañados cerca del panel de seguridad. «Parece un trabajo profesional», dijo uno de ellos. Quienquiera que haya hecho esto conocía su sistema. Alexander no respondió. Se sentó en el sofá, con los codos sobre las rodillas, con la mirada perdida al suelo. Grace estaba sentada cerca, abrazando a las gemelas. La menor hipaba en sus brazos, la otra se aferraba a su manga. «¿Por qué te harían daño?», preguntó Alexander en voz baja. Grace negó con la cabeza. «No fue su intención», dijo, presa del pánico. «Creo que entró por la ventana de la cocina. Cuando grité, me empujó y me ató. Se le quebró la voz. Me dijo que no me moviera o lastimaría a los bebés y pedía ayuda». Alexander apretó la mandíbula. «¿Viste su cara?». Ella dudó y asintió. «Sí, creo que sabía dónde estaba todo». El oficial se giró bruscamente. Conocimiento interno. Grace miró a Alexander, insegura de si debía continuar. Él mencionó a Lidia. La habitación se quedó en silencio. Alexander levantó la vista lentamente, entrecerrando los ojos. «¿Qué dijo?». «Dijo que ella lo envió a buscar lo que es suyo». Por un momento, Alexander no pudo respirar. Lidia, después de todos estos años, la idea de que estuviera viva en algún lugar, aún influyendo en su vida, le provocó escalofríos. Caminó hacia la ventana del cuarto de los niños, mirando el pestillo roto y la cortina balanceándose. «Los dejó», murmuró con amargura, «y ahora envía ladrones a mi casa». Gray habló en voz baja a sus espaldas. «Ella no lo envió a buscarlos, señor. Ni siquiera miró a los bebés. Solo quería la caja fuerte». Los agentes prometieron patrullar la zona, tomar declaraciones y rastrear las huellas dactilares. Pero incluso después de que se fueran, Alexander no descansó. Volvió a revisar cada cerradura, cada cable, cada conexión al sistema. Su paranoia había sido acertada desde el principio. El peligro no había estado en su cabeza. Al amanecer, la mansión seguía siendo un caos de luces de policía y cables. Grace estaba sentada en el sofá, abrazando a los gemelos, exhausta pero despierta. Alexander se acercó, exhalando por fin. «Lo salvaste», dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquier madre haría». Hizo una pausa. La palabra madre flotaba en el aire como algo sagrado, porque por primera vez en meses miró a los gemelos no como cargas ni recuerdos de traición, sino como las vidas que casi perdió. Se arrodilló junto a ellos, cepillando su suave cabello. Instintivamente, le tomaron la mano. Grace sonrió levemente. «Ahora te conocen». Los ojos de Alexander brillaron. No respondió. Afuera, la luz de la mañana se filtraba por las cortinas, cayendo suavemente sobre Grace y los gemelos. La casa estaba en silencio, el caos detrás de ellos, pero algo dentro de Alexander cambió. Una gratitud silenciosa y dolorosa. Se quedó allí un largo rato, observándolos respirar. Luego susurró: «No más cámaras. De ahora en adelante, los vigilaré yo mismo». Y por primera vez desde que Lidia se fue, apagó las pantallas. La casa volvió a sentirse humana. El silencio ya no lo asustaba, lo tranquilizaba. Grace estaba en la habitación de los niños, tarareando suavemente mientras sostenía a una gemela mientras la otra dormía en la cuna.
La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, calentando los mismos pisos que una vez se sintieron como mármol frío. Alexander estaba de pie junto a la puerta observándolos. «Deberían descansar», dijo en voz baja. «Lo haré, señor», respondió ella. «Después de que ellos lo hagan». Casi sonrió. Esa palabra, ellos, ahora significaba algo. Significaba familia. Pero la investigación no cesó. 2 detectives se quedaron después de que se fueran las patrullas, revisando los registros de datos y los archivos de las cámaras. Las imágenes externas habían captado algo. Un destello del rostro de un hombre cerca de la puerta, capturado por una de las cámaras exteriores más antiguas, que Alexander había olvidado devolver. «¿Lo reconoce?», preguntó el oficial, congelando la imagen. Alexander frunció el ceño. El rostro estaba borroso, pero la chaqueta le resultaba familiar. Una cazadora gris que Lydia tenía. «No», mintió en voz baja. Aunque sintió una opresión en el pecho, Grace levantó la vista del sofá, percibiendo su cambio de tono. «Señor», negó con la cabeza. «Nada, sigue alimentándolos». Ese día se alargó hasta la noche. Alexander no durmió. Recorrió la mansión con los detectives mientras rastreaban la ruta de entrada. Los cables cerca del lado este de la casa habían sido cortados deliberadamente. El intruso había desactivado el router secundario, el que conectaba las cámaras interiores. Solo alguien que conociera la distribución y el cableado de respaldo podría haberlo hecho. A la mañana siguiente, llegó la llamada. La policía había encontrado un coche incendiado cerca de las afueras de la ciudad. Dentro había algunos documentos robados de Alexander, junto con una cartera con una identificación. Ryan Trent, conocido por deudas de juego, fraude y piratería informática. Pero había algo más. Un conjunto de mensajes de texto recuperados de un teléfono encontrado cerca del coche. Mensajes entre Ryan y Lydia. 3 días después, la arrestaron. Cuando Alexander vio su nombre en el informe policial, se le revolvió el estómago. Lydia, quien una vez fue la mujer alrededor de la cual construyó su mundo, ahora era una fugitiva atrapada en las ruinas de su propia avaricia. Durante el interrogatorio, lo confesó todo. El dinero que había robado años atrás no le había durado mucho. Había gastado la mayor parte en apuestas. Primero en casinos, luego en línea, recuperando las pérdidas con desesperación. Cuando conoció a Ryan, pensó que había encontrado un nuevo comienzo. Pero cuando se acabó el dinero, él la traicionó. La chantajeó con fotos, amenazando con revelar cómo había abandonado a sus hijos. «No sabes qué clase de hombre es», dijo Lydia durante la declaración grabada, con la voz temblorosa. Dijo que si no lo ayudaba, le contaría a todos, incluso a los gemelos, lo que había hecho. Quería dinero y sabía que tú tenías mucho. Desesperada, le dio detalles. Cómo burlar las alarmas externas de la mansión donde se ocultaban los routers, incluso cómo cortar la energía de la red antes de que se activara el sistema de respaldo. Pero le advirtió, «No toques a los bebés. No les hagas daño. Solo coge el dinero y vete». Ryan siguió sus instrucciones casi al pie de la letra. Usó un inhibidor de señal portátil para bloquear la señal Wi-Fi durante exactamente 7 minutos. El tiempo justo para abrir la caja fuerte y coger lo que pudiera. Entró por la entrada lateral, cerca de la sala del generador, el único punto ciego que Lydia recordaba de los planos de renovación. Cuando Grace oyó un ruido y fue a comprobarlo, entró en pánico. Fue entonces cuando la ató y huyó por el jardín trasero antes de que el sistema se reiniciara. La policía lo rastreó horas después gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana. Huyó de la frontera con una identificación falsa, pero la confesión de Lydia y la prueba del coche fueron suficientes para condenarla. Cuando Alexander la visitó durante el interrogatorio, no se parecía en nada a la mujer que recordaba. Tenía el pelo ralo y las manos temblorosas. «No quise que esto pasara», susurró a través del cristal. «Solo quería sobrevivir». La miró fijamente un buen rato, con expresión indescifrable. «Lo tenías todo», dijo en voz baja. «¿Un hogar? ¿Una familia? ¿Yo?» «Lo cambiaste todo por desconocidos», y lágrimas de avaricia rodaron por su rostro. «Lo sé». Se dio la vuelta antes de que ella pudiera decir nada más. Afuera, Grace esperaba junto al coche con las gemelas. Ellas lo abrazaron cuando se acercó, extendiendo sus bracitos desde sus portabebés. Grace sonrió levemente. «Están empezando a reconocer tu voz». Alexander se arrodilló y les apartó el pelo suavemente.
Ya han oído suficientes gritos. Quizás sea hora de que oigan algo más. Al levantar a una gemela en brazos, la bebé no lloró. Esta vez no. El sol se puso tras la mansión mientras regresaban a casa. El aire se sentía diferente, más ligero, casi indulgente. Alexander estaba de pie junto a la ventana de la habitación del bebé, observando a Grace acomodar a las gemelas en su cuna. Grace, dijo en voz baja, salvaste a mis hijos. Salvaste este hogar. Ella negó con la cabeza. No, señor. Solo les di lo que su madre no pudo. Paz. Asintió lentamente, con la mirada fija en los rostros tranquilos del bebé. Entonces quédate, dijo finalmente, no como una criada, sino como su guardián. Grace parpadeó, atónita, y luego sonrió entre lágrimas. Lo haré. ¿Perdonarías a quien destruyó tu hogar o agradecerías a quien lo reconstruyó? Mira hasta el final para ver cómo se pone a prueba la confianza de Alexander y cómo la valentía de una mujer salva a una familia entera. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte. Lágrimas y sonrisas. Y cuéntanos abajo desde donde lo estás viendo.